Bienvenidos a Punto y Coma. ¿Sabía que en México es el país más entomófago del planeta? Sí, aquí se consume una gran variedad de especies de insectos y de eso vamos a hablar hoy, los beneficios de comer insectos. Acompáñenos aquí en Punto y Coma. La mayoría de las personas, cuando quieren tacos, difícilmente piensan en uno de gusanos. Sin embargo, según los expertos, un buen taco de gusanos de maguey no solo es una delicia, sino también una gran fuente de nutrientes. En nuestro país, el consumo de insectos se da desde la época prehispánica. Aunque esa tradición había perdido fuerza, ahora esta tradición se retomó luego de que la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, recomendó comer insectos para combatir la desnutrición que afecta a más de 2 millones de personas. Y en México no ha costado trabajo, ya que se comen alrededor de 549 de las 2.000 especies existentes, que son nativas y se encuentran principalmente en el centro, sur y sureste del país. Entre los que destacan están los gusanos de maguey, escamoles, humiles, chinicuiles, chapulines, hormigas chicatanas, alacranes, entre otros. A esta forma de comer se le llama entomofagia, y es que aunque estos insectos se pueden comer de forma natural, ya cocinados son aún más deliciosos y pueden apreciarse mejor sus sabores. Además, esta comida te brindará una gran cantidad de proteína, grasa, hierro, aminoácidos esenciales, entre otros. Así que tú dices, ¿te animas? Buenos días, que tengan todos ustedes. Estamos aquí en Punto y Coma y hoy vamos a tratar un tema muy particular y que a muchos a lo mejor no les encante la idea, eso de comer insectos. Como a mi querida Mariana, a muchos no les gustarán, pero de verdad que por ahí decía una canción que son ricos y viscosos, ¿no? Pero bueno. No me convenciste. No, ¿verdad? Pero bueno, tienen su toque interesante los insectos y para ello está aquí Mariana H., mi querida compañera y amiga, para hablar de este tema de la entomofagia. Es que, a ver, yo, porque la gente que me está viendo, si acaso en Oaxaca, va a decir, a ver, qué hipócrita eres, porque te hemos visto echarte tacos de chapulín como si fuera a acabar el mundo. Lo que sí no puedo, con lo que no puedo es con los gusanos. O sea, no puedo. Entonces, por eso estoy tratando de no ver directamente a Lore, porque aquí hay unas imágenes de gusanos, pero bueno, sé que tienen enormes propiedades y que lo que no sabía es que se consumen tanto aquí en México, pero nuestra experta nos va a ilustrar. Así es. Ella es la doctora Elvira Sandoval Bosch. Bienvenida. Ella es profesora del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con todo el auditorio. Finalmente, sabemos que los insectos forman parte de la gastronomía prehispánica, ¿no? Ya es una tradición que nosotros tenemos y que se consumen tanto en América Latina, sobre todo de México hacia abajo, en Asia y en Australia también tengo entendido que se consumen los insectos. Pero entran un poco en la cuestión de los nutrientes, que son realmente un alimento tan grande como una carne de res, por ejemplo. Bueno, el consumo de los insectos, o como le estamos llamando ahora entomofagia, realmente es el consumir una forma de proteína diferente a la que estamos acostumbrados. Esa proteína diferente es a partir de los insectos. Y efectivamente, al ser un alimento de origen animal, tiene una gran cantidad de proteína. Pero no solamente es el tipo de proteína que tiene, sino también, a diferencia de otros alimentos de origen animal, como la carne de res, por ejemplo, este tiene menos grasa. Claro. Y las grasas que llega a tener son grasas de las buenas, de las mono y las poliinsaturadas. Entonces, al consumir este tipo de alimentos, estos insectos, lo que nos va a favorecer es tener una proteína de muy buena calidad y una disminución de grasas malas, lo que disminuiría, junto con un estilo de vida correcto, pues las enfermedades cardiovasculares. Por eso son muy recomendables regresar a estas costumbres que teníamos desde hace mucho del consumo de los insectos. Y no solamente es un solo tipo de insectos, tenemos una variedad, que si a mí no me gustan los gusanos, pues tengo los
saltamontes y en algunos lugares, por ejemplo, como en China, que inclusive se comen algunos tipos de arañas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque pues algunas pueden llegar a ser ponzoñosas y solamente hay que tener cuidado en su preparación para que no sean dañinas. Vamos por partes, porque no podemos hablar así como decías, ¿no? En general, ¿qué tipo de insectos, qué tipo de propiedades? Porque yo, por ejemplo, te preguntaba hace un momento si los escamoles corresponden a este rubro, me decías que sí, esos sí tienen grasa. Sí, de hecho ningún alimento de origen animal va a estar sin grasa. Sí tienen, pero en menor cantidad que otros alimentos de origen animal. Yo pensaba que eran o sea, que estaban llenos de colesterol. No. No son de los alimentos más altos en colesterol. Van a tener, como en la estructura, una cantidad de grasa saturada, como es el colesterol, pero si lo comparamos con otras fuentes de origen animal, no es de los más altos, por ejemplo. Bueno, ahora, lo que nos gustaría que nos contaras es qué tipos de insectos se comen, por lo pronto, en México. Porque yo sé de los chapulines, de las hormigas. He visto videos de alacranes y no entiendo cómo es posible que la gente se coma un alacrán. No se mueren. Bueno, habrá gente que nos vea y diga, ay, cómo se quieren comer una res, ¿no? Así como hay personas que tienen diferentes formas de alimentar, pues para nosotros que no es nuestro consumo del día a día, nuestro diario, porque tenemos una diversidad alimentaria, en otras regiones del país no tienen esa diversidad. Entonces ellos consumen lo que tienen a la mano, que obviamente son los insectos, que pueden ser gusanos, inclusive. La entomofagia no solamente es consumir el insecto ya en su estado maduro, sino en cualquier momento de su desarrollo. Se pueden comer los huevos, por ejemplo, se puede comer la pupa, que es antes de que se desarrolle, inclusive ya el insecto desarrollado. Entonces, dependiendo del estadio en el que uno se consuma este insecto, pues va a tener sus propiedades alimentarias. Es como decir, no es lo mismo comer un pollo que comer una gallina. Exactamente igual pasa con los insectos. No es lo mismo comerse un huevito que comer la hueva de las hormigas o de los otros insectos, a comernos ya el insecto en todo su desarrollo. Entonces, hablar de algo muy específico, pues es un promedio, como con todos los animales, es exactamente igual. Entonces, aquí justamente lo que acabas de decir es algo muy, muy importante. El que no se consuman los insectos tiene que ver más que nada por estas costumbres más urbanizadas, ¿no? Es una de las barreras para favorecer el consumo de estos alimentos. Claro. Inclusive la FAO ha establecido que es una muy buena pero excelente estrategia para disminuir la inseguridad alimentaria, es decir, para tener más alimentos, una proteína de muy buena calidad y evitar la malnutrición por deficiencia en grandes poblaciones. Inclusive, si lo vemos y reflexionamos en el contenido de ácidos grasos saturados, pues podríamos también ver que es una proteína que nos podría ayudar también a disminuir esta epidemia que tenemos ya de obesidad, ¿no? El chiste es saberlos consumir para que pues sean agradables para todos, ¿no? Pero mi punto, perdón, era... el alacrán no es una cuestión como de tabú, sino de no tiene veneno, no te intoxicas si te comes el alacrán. Bueno, recordemos que hay alacranes venenosos y alacranes no venenosos. Ay, entonces, ¿por qué no me dijiste eso antes? Entonces también las personas que conocen de los insectos saben cuáles son los que hay que consumir y cuáles son los que hay que evitar. Claro. Inclusive, como en todo lo que es alimentación, las técnicas culinarias son las que hacen que un alimento sea más o menos recomendable. Por ejemplo, estamos hablando de que son bajos en grasa, pero si yo los frío con mantequilla, por ejemplo, ahí toda la bondad que puede tener este alimento, pues yo lo estoy modificando añadiendo una grasa saturada, ¿no? Entonces, si lo como todos los días y en exceso, eso no va a ser lo más recomendable. Entonces, acercarse a las personas que conocen obviamente cuáles son los insectos comestibles y cuáles son los insectos no comestibles, eso es muy importante. Y también saber de qué manera es la mejor forma de prepararlos para que no pierdan este nivel nutricional que ofrecen estos alimentos. Claro, porque, por ejemplo, de los que nosotros conocemos aquí en México que son comestibles, tenemos a los escamoles, a los gusanos de maguey, las hormigas, las chicatanas, chapulines, jumiles, chinicuiles, que son muy famosos también en algunas regiones del país, ¿no? Claro. No sé qué son los chinicuiles. Son... ¿Te los has comido? Los he visto, pero no. Yo lo único que he comido son chapulines. ¿Y si te gustan? Sí,
Sí, sí, sí, chapulines con limón. Inclusive los chapulines, cuando vamos a Oaxaca, podemos ver que hay diferentes tamaños, desde unos muy chiquitos hasta unos muy grandes. Inclusive vienen en preparación, por ejemplo, en harina de chapulín, o bueno, que vienen ya triturado el chapulín para adicionarlo a alguna preparación, y de ahí se han hecho galletas, por ejemplo, que tienen un alto un nivel calórico bajo, tienen una buena cantidad de proteína, y pues bueno, nunca hubiéramos pensado que esas galletas vienen adicionadas con chapulines, por ejemplo. Entonces, no solamente es verlos, comerlos, asarlos, y la única forma de consumirlo. ¿De cuántas maneras comemos la carne de res? Claro. De 1000 maneras. ¿Por qué no haríamos lo mismo con los insectos? El chiste, o aquí el objetivo, es buscar la técnica culinaria más adecuada para consumir estos alimentos. Si no me gusta cómo se ve, en algunos lugares hasta hacen pasteles, por ejemplo, con gusanitos o con otro tipo de insectos. No se ve, se consume y realmente se puede disfrutar, y combinándole con otros alimentos tienen un sabor mucho más amigable. ¿Por qué los humiles? Nunca los he probado, los he visto así en sus conitos en los mercados. ¿Por qué se comen vivos? Usos y costumbres. Ahí las personas les gustan vivos porque, bueno, hay algunas ideas que cuando se come el alimento lo más fresco posible no pierden sus nutrimentos, ¿no? Entonces, por eso es una forma de consumirlos vivos. Es un poco incómodo estar persiguiéndolos, pero a las personas que le gustan, pues es una muy buena estrategia de variar nuestra alimentación. Entonces se pueden consumir tanto vivos como ya sometidos a alguna técnica culinaria. Pues ya lo sabe, ahí lo tiene. Puede consumir los insectos de 1000 maneras, vivos o ya cocinados, ya muertitos. Lo dijiste con lastimita. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Elvira, ¿tú cuántos insectos has comido? Soy de las personas que ha tenido esta barrera de la urbanización para acercarme a estos alimentos. Sí reconozco que me ha sido difícil acercarme a la entomofagia. El chapulín siempre ha sido como la forma más fácil de acercarse a esta forma de consumir. Los gusanos no me han molestado, ha sido una buena estrategia en taquito, ¿no? Asados. Inclusive el sabor de los gusanitos se asemejaría un poco al chicharrón de cerdo realmente, y con la salsita queda de muy buen sabor. Me tocó probar esta galleta con harina de chapulín, muy buena, que hasta al final realmente hasta dudaba que realmente tuviera esta harina, porque el sabor era como cualquier otra galleta. No me he acercado ni a las arañas, porque le tengo fobia a las arañas, entonces consumirlas me hace muy difícil, pero bueno, es estar acercándome a las formas de consumirlo. Si lo veo y veo que esta estrategia no me satisface, pues busco otra técnica u otra manera que me ayude a acercarme. Realmente la primera barrera que se tiene al acercarse al consumo de insectos, pues es lo que nosotros concebimos de lo que es un insecto, ¿no? Pero ya cuando vemos que son criados justamente para eso, que tienen una alimentación muy cuidada, un medio ambiente totalmente adecuado, pues realmente como que vamos pensando que es como una granja de cerdos, vacas y demás. Exactamente, hay granjas de insectos, ¿no? Entonces, quitando esta barrera y quitando esta idea de que los insectos son inadecuados o no son comestibles, realmente es una forma de irnos acercando poco a poco. Mi recomendación es, como cuando aprendemos a comer todos los alimentos, es si una técnica no me gusta, pues busco otra técnica para ver si de esa manera es como mejor me funciona el consumo de estos alimentos. Ya si después de 3 o 4 formas diferentes de plano no es la opción, pues ya sabemos y tenemos la certeza que ese alimento pues no nos gusta. Pero sí, la invitación a consumir estos alimentos de las diferentes formas de la gastronomía mexicana que tenemos, pues es una invitación para mejorar nuestra salud. Claro, y sobre todo porque ya tú lo comentabas en el corte pasado, esta cuestión de que la FAO recomienda los insectos. Incluso tenemos un gran desafío en la humanidad de darle de comer a tantos miles de millones de personas, ahorita y en el futuro no lejano. Entonces, esta cuestión de los insectos, comerlos,
las políticas públicas, por ejemplo, ¿tú crees que hace falta enfocarnos ahí para que justamente haya esta seguridad alimentaria? Claro, obviamente esta apertura de consumir insectos, pues no nada más es cualquier insecto que crezca en mi plantita y me lo puedo comer, ¿no? Es justamente hacer todo un cuidado higiénico del medio ambiente y del insecto para que sea comestible, ¿no? Y sobre todo que sea seguro su consumo. Claro. Ya hay legislación, ya hay un acercamiento justamente a estas políticas públicas para el control en el desarrollo de granjas para el desarrollo de insectos, principalmente chapulines. Es una estrategia, como lo veníamos diciendo, es una proteína de buena calidad, es muy económica, porque en el espacio donde uno haría que se desarrollara un ganado, pues la cantidad de insectos que se pueden desarrollar pues es muchísimo más que con respecto al ganado. Y sabemos la huella de carbono que tiene el ganado, sobre todo las reses, las vacas, con respecto al medio ambiente. Cosa diferente que no tiene la producción de insectos, ¿no? Inclusive necesitan pues área verde para su consumo, entonces, para su desarrollo. Entonces también es una forma de ser amigables o tener una alimentación sustentable, es decir, pues ser más amigables con el medio ambiente y sobre todo pues alimentarnos de buena manera. Sí, efectivamente, ya hay acercamientos al respecto. Todavía en México no tenemos una política muy establecida, pero pues esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos, así como hay granjas de otras cosas, ¿por qué no tengamos granjas de estos insectos para nuestro consumo? Oye, ¿y qué pasa con los vegetarianos? Los vegetarianos, como su definición, sus creencias, no consumen alimentos de origen animal, y pues los insectos son origen animal. Entonces allá ellos decidirán si es un alimento que no consumen, pero si son vegetarianos o veganos, difícilmente accederían a este alimento, claro, ¿no? Acordémonos que en los vegetarianos hay una diversidad de formas de ejercer el vegetarianismo. Están los vegetarianos estrictos, que no comen nada de origen animal. Están los ovo-lacto-vegetarianos, que comen huevo, lácteos, con vegetales. Inclusive algunos de ellos consumen pescado, por ejemplo. Exacto. Quizá los ovo-lacto-vegetarianos podrían utilizar como estrategia el consumo de estos insectos para complementar su alimentación. Porque muchos de ellos, por ejemplo, los que tienen por principio no comer carne, porque no le gustan esas personas cómo tratan al ganado o cómo tratan a diferentes animales en granjas, a lo mejor si hay un tratamiento distinto a estos animales, a lo mejor aceptarían, ¿no? Un poquito más flexibles. Probablemente sería una estrategia para ellos, pero normalmente el vegetariano no solamente deja de consumir carne por estar en contra de la forma en que tratan al ganado, porque también recordemos que tenemos estos alimentos orgánicos que, tienen todo un proceso diferente, entre ellos, pues la producción de origen animal, ¿no? Desde cómo tienen a las vacas, cuántas vacas o cuántos pollos o cuántos cerdos hay por metro cuadrado, y entonces eso también hace una diferencia. Pero normalmente los veganos o los vegetarianos, entre el sabor de la carne o por sí mismos, deciden no consumir ningún alimento de origen animal, y pues los insectos son también de este reino. Claro. ¿Se podría pensar en un futuro así de, no sé, alacranes enlatados o algo así que... Pues en China existen. Cuéntanos de otros casos. En China existe un acercamiento y cuestiones muy tradicionales en el consumo de estos insectos. Inclusive hay caramelos que tienen adentro algún insecto, y pues realmente lo vimos en las Olimpiadas, ¿no? hace tiempo. Entonces realmente el chiste de acercarnos a estos alimentos es tenerlos a la mano. Entre más lejos los tenga, pues difícilmente los voy a consumir. Entre más cercanos los tenga y los tenga preparados en diferentes formas, salados, dulces, asados, de alguna otra manera, pues va a ser la forma en que nosotros aprendemos a consumir estos alimentos, o más bien recordemos que fue parte de nuestra alimentación original, ¿no? Claro. Que con esta parte de la historia, con esta parte de la llegada de los españoles y otros países, pues obviamente ese mestizaje en nuestra alimentación, pues ganamos algunas cosas, pero perdimos otras, y entre ellas pues es el consumo de los insectos, que pues es
económico, nutritivo y es parte de nuestra dieta tradicional, ¿no? Incluso en algunos lugares del país se consideran algunos alimentos con insectos realmente grandes manjares, incluso platillos casi de lujo, ¿no? Sí, por la manera en cómo todo el proceso se lleva a cabo para tener un platillo de escamoles o de jumiles o de chinicuiles, ¿no? Recordemos que obviamente al no tener unas suficientes granjas o suficientes lugares para la producción, estos insectos son estacionales, así como nosotros nacemos, nos crecemos, nos reproducimos y fallecemos en ese proceso, pues los insectos también. Entonces, dependiendo del estadio de desarrollo que tiene, o metamorfosis como se le llama, el insecto, pues obviamente va a ser fácil o difícil, ¿no? Entonces, el estadio de huevito, pues obviamente, aunque se reproducen bastante, hay ciertos momentos en los que podemos acceder a estos alimentos. Esa es una de las razones por las cuales se consideran alimentos raros, porque no están todas las temporadas, ¿no? Claro. Inclusive en algunos restaurantes dicen solo en temporada, porque es en temporada de lluvia o en temporada de primavera, donde tenemos ciertos momentos del desarrollo de estos insectos. Entonces, por eso se consideran exóticos, ¿no? En este punto tienes toda la razón, Lore. Yo le iba a decir, porque económico no es en este momento, porque sí son los platos más caros, ¿no? O sea, época de gusanos o de escamoles, que sí me gustan, sí son más caros, pero tendría que haber una estrategia de producción y consumo para ofertar estos insectos a precios más económicos y beneficiarnos todos. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a comer insectos. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con la doctora Elvira Sandoval hablando de la entomofagia, esta cuestión de comer insectos y como ya hemos platicado, tienen proteínas y otros elementos que benefician a nuestra salud. Por ejemplo, ¿cuánto se recomendaría? Generalmente nosotros se recomienda un bistec o una pechuga de pollo más o menos entre 80 y 100 gramos, ¿no? Que es una porción, para alimentarnos. ¿Sería más o menos los mismos gramos para comer o varía, por ejemplo, los escamoles o los jumiles o incluso hasta los chapulines, ¿no? Pues efectivamente varía, ¿no? Así como tenemos un promedio a lo mejor en una milanesa, que tiene que ser el tamaño de la mano para no pasarnos en la recomendación, de la misma manera pues no es lo mismo comer pescado que comer carne blanca, que comer carne roja y en este caso los insectos. Entonces, más o menos estamos hablando entre 90 gramos aproximadamente una ración que podemos consumir en un momento de la comida, ya sea desayuno, comida o cena, o inclusive colaciones. Hace poquito tuve la experiencia de justamente una paciente que una de las estrategias para aumentar su consumo de proteína y a su gusto fue consumir justamente chapulines. Entonces, inclusive puede funcionar como una muy buena estrategia de colación para aquellos que no les gusta solamente los alimentos tradicionales. Entonces, como lo decimos en los nutriólogos, pues bueno, tenemos muchos alimentos para echarnos mano para una alimentación correcta. Entre ellos tenemos los insectos, que estaban muy olvidados y pues bueno, rescatarlos pues en nuestra alimentación pues es muy importante para mantener una dieta saludable. Sí, es complicado. Si de por sí mantener una dieta saludable sin insectos es complicado, sí sería, o sea, estoy pensando, si te dicen, antes o después del ejercicio, cómete una barra de proteína, que son cosas que traen a veces azúcar, ya procesados, proteína que luego te infla la panza, pero sí, ni modo que te lleves un topper con tus chapulines antes del gimnasio, ¿no? ¿Y por qué no? Pues está raro. Volvemos a lo mismo, son formas, usos y costumbres a las que no estamos acostumbrados, pero si lo hacemos puede ser una muy buena estrategia. A lo mejor volvemos a lo mismo, a lo mejor si veo el chapulín así solito sin nada, pues no va a estar a lo mejor muy agradable, pero si lo hace con un poquito de ajo, por ejemplo, y a ese le pongo algún tipo de verdura con el que se me antoje algo crocante, por ejemplo, pues ya tengo una excelente colación que puedo utilizar antes o después de alguna actividad. Claro. Inclusive puede ser entre comidas sin ningún problema. Entonces, es acercarnos a formas diferentes, a pensar o a hacer cosas que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados, claro, y decir, a lo mejor no es lo más común, pero puede ser una opción, ¿no? Quizá es
probarlo poco a poco y ver cómo nos funciona. A lo mejor habrá quien no le funcione porque no tiene acceso a chapulines cerca, pero habrá quienes tenemos mercaditos o personas que conocemos que nos pueden acercar este tipo de alimentos, que podemos hacer de estos alimentos parte de nuestra dieta cotidiana, ¿no? Y por ejemplo, alguien que se quiere poner a dieta y no le gusta mucho la carne de res o el pescado, ¿sería beneficioso que en esa dieta para bajar de peso utilice a los insectos? Bueno, dieta es lo que consumimos todos los días. Entonces, si alguien quiere un plan de alimentación específico, si a la persona le gustan los insectos y quiere acercarse a estos alimentos, puede ser una excelente opción para tener un plan de alimentación equilibrado. Obviamente sería buscar sus gustos para el plan de alimentación y ver qué técnicas culinarias serían las más adecuadas para el consumo de estos alimentos, ¿no? Desde cualquier tipo de insecto en cualquier forma de su desarrollo. Oye, en otros países, cuéntanos un poco del consumo en otros países, de otras especies a lo mejor que no conozcamos. Creo que China es el país que realmente tiene la diversidad. Aquí en México también tenemos el dicho de si corre, vuela o camina a la cazuela, ¿no? En China tienen algo parecido, ¿no? Si vuela y no es avión, si camina y no es coche y si nada y no es barco, se come, ¿no? Sí. Entonces, son formas de acercarse a los alimentos y las técnicas culinarias que tienen favorecen el consumo. Normalmente los insectos se comen combinados con otros alimentos, normalmente con verduras, inclusive con algunas frutas, ¿no? Entonces, es la experiencia de cómo nos vamos acercando al alimento. Normalmente, en una buena preparación, nos va a ser mucho más amigable el consumo de estos alimentos y si respeta también nuestros usos y costumbres. Si yo no estoy acostumbrada a consumir, por ejemplo, jengibre, canela y sabores muy picantes y de esa manera me acercan el insecto, probablemente no me va a gustar, no por el insecto, sino por la preparación. Entonces la invitación es, no importa el alimento que sea, en este caso pues obviamente los insectos, la forma de consumirlos que sea lo más cercano a lo que nos gusta y a nuestros usos y costumbres. Entonces, si a mí me gustan las cosas garapiñadas, ¿por qué no probar algún escarabajo garapiñado? Son formas diferentes, no estamos acostumbrados, pero podría ser una opción y de esa manera nos vamos acercando. Si a mí me gustan las cosas asadas con salsa, pues es una forma de consumir algún gusanito de esta manera, ¿no? Entonces, la forma en que lo consumimos, la forma en que lo preparamos va a favorecer o no el éxito del consumo de estos alimentos. Oye, hablemos de higiene. Yo cuando voy al mercado veo que están como estas latitas de hormigas, de chapulines, y están así como expuestos. No sé cada cuánto los reciclan o no sé. O igual en Oaxaca vienen las señoras con los chapulines así a la intemperie. Hay que lavarlos primero porque yo siento que están ya llenos de polvo. Bueno, hay que ver cómo los estamos comprando. Si ya los estamos comprando preparados, pues si los lavamos ya no sería el adecuado, claro, ¿no? Si lo estamos consumiendo frescos o lo estamos consumiendo nada más, los estamos comprando para nosotros prepararlos, pues obviamente es el cuidado de cualquier alimento de origen animal. Los vemos en latitas, porque normalmente esas latitas que vemos ya son, los insectos ya están preparados, ya fueron asados o cocidos o practican alguna técnica culinaria y los venden principalmente para botana. Y esas latitas son el número de medidas para venta, ¿no? El equivalente a 50 gramos, 100 gramos y demás, una latita, 2 latitas, 3 latitas, ¿no? El cuidado de los insectos en cuanto a higiene es igual a cualquier alimento. La ventaja que tienen los insectos es que tienen menos humedad, a diferencia, por ejemplo, de la carne de pollo, ¿no? Si a nosotros nos pregunta ver el insecto al aire libre, pues a mí me preocuparía muchísimo más ver un pollo o una carne sin refrigeración. Sí, eso es muchísimo más antihigiénico que un insecto que ya está preparado, que ya fue sometido a cocción, que ya fue deshidratado y que tiene menos probabilidad de que se eche a perder. De que se eche a perder. Obviamente, si estoy en el piso, pues nada que haya estado preparado pues va a ser higiénico, ¿no? Entonces buscar que los lugares donde yo pongo los alimentos pues no sea directamente en el piso, que tengan un recipiente
específico que si estamos cobrando, lo que buscamos siempre en todos los lugares, ¿no? Que si yo estoy cobrando, no esté despachando con la misma mano y sin ninguna protección y sin lavarlos las manos. Entonces, en cuanto a manejo higiénico de los alimentos, los insectos hasta nos podrían ser un poco más seguros que, por ejemplo, el mismo pollo. Entonces, podríamos estar tranquilos en una manipulación más segura. Y eso es bueno, ¿no? Porque finalmente se desperdicia mucha comida, ¿no? Sí. En México y en muchas partes del mundo los insectos nos ahorrarían ese desperdicio de alguna manera, justamente por la manera en la que el preparo de la cocinada, ¿no? Entonces te duran un poco más. Claro, inclusive en general si desagregamos la alimentación en un pollo que nos comemos, pues la carne, dejamos los huesos, ¿no? Quitamos la piel, a los que consumimos el pollo sin piel, y hay un residuo ahí. En cambio, con los insectos nos comemos todo, ¿no? Entonces, dejamos inclusive menos basura todavía si favorecemos el consumo de insectos con respecto a otros alimentos. Entonces, las técnicas culinarias nos van a ayudar a mantener más tiempo de vida o mantener lo más posible el alimento en su mejor, en buen estado. Oye, ¿tú estudiaste nutrición? Sí, yo soy nutrióloga. Y entonces, ¿cómo te fuiste, digamos, a la parte de estudiar lo de los insectos? Bueno, obviamente como nutrióloga, pues necesitamos conocer las formas diferentes de alimentarnos, ¿no? Desde la formación occidental, ¿no? Donde tenemos solamente estos costumbres de res, pollo, cerdo y pescado, hasta obviamente el vivir en México, donde nos hemos acercado a diferentes formas de alimentar. Pues es importante, si queremos promover una alimentación correcta, pues conocer todas las opciones que nos ofrece nuestro país para tener una dieta correcta. Entonces, obviamente el conocer lo que tenemos, que son los insectos, así como tenemos la iguana, así como tenemos la víbora, así como tenemos el mono, como tenemos las ranas, de esa misma manera que es una opción, tenemos los insectos. Entonces, es obligación de nosotros los nutriólogos conocer todas las formas de proteínas y todas las formas de alimentación para poder brindar una orientación alimentaria correcta. Yo no sé si te pase a ti, Lore, pero a mí me pasa mucho que, digamos, en los 42 años de vida que tengo, de cómo, digamos, me educaron a comer a lo que existe ahorita, estoy completamente perdida, porque pues te enseñan un poco a comer huevo, un vaso de leche, no sé, con un panecito. Entonces resulta que el huevo tiene colesterol, que los humanos después de cierta edad no deben tomar lácteos y que las harinas son un veneno. Y tu cafecito con azúcar tampoco, porque, ¿sabes? O sea, ha cambiado todo, me imagino que para bien, pero no sé en este momento qué tantos riesgos tenemos de entonces ya no lácteos y ya no esto, ya no lo otro, consumir quinoa y consumir insectos y consumir esto, y se confunde uno mucho, ¿no? Bueno, esa es una de las situaciones muy importantes. La alimentación ha cambiado porque el conocimiento también así lo ha hecho. Entonces, entre más sabemos de la alimentación y su relación con la nutrición, podemos conocer cuáles son los efectos benéficos o deleterios en la salud de estos alimentos. Vamos a poner algo muy, muy en claro. Ningún alimento por sí mismo es bueno y por sí mismo es malo. Okay. Lo más importante es combinar. Entre más combinemos y más opciones tengamos, nuestra dieta va a ser la mejor. Entonces, si a mí no me gusta el huevo, no como huevo, tengo otra opción. Si a mí no me gusta la carne, no como carne, tengo otra opción. Si yo quiero empezar a comer insectos por este compromiso que tengo con el planeta, bienvenido. La importancia aquí es acercarse con un nutriólogo, no con cualquier persona que ha hecho algún diplomado o algo, sino con un nutriólogo que realmente lo pueda acompañar en este proceso de cambio de alimentación. Tenemos una forma de alimentarnos heredada que no necesariamente es la mejor para el momento que tenemos. Recordemos que México viene de una situación de hambruna, de desnutrición, y por eso teníamos ciertas estrategias alimentarias. Eso ya cambió, o ha cambiado en gran mayoría. ¿Qué te parece, Lida, si hacemos un corte? Claro que sí. Vamos rapidísimo a este corte y regresamos con más, porque estas cuestiones que tú nos estás dando de nutrición yo creo que son muy importantes, porque sí es insectos, ser sostenibles, pero también saber alimentarnos. Regresamos rapidísimo. Ya haciendo un poco un balance con respecto a los patrones alimentarios que tenemos, tú decías, no, bueno, nos quedamos con el pendiente de qué, de la combinación de los alimentos y de acuerdo a cada quien, porque claro, sí creo que es muy específico, es decir,
hay gente que sí es tolerante a los lácteos, ¿no? Aunque creo, ahorita vuelvo, pero aunque creo que lo de los lácteos sí es casi como un acuerdo entre todos, que mejor eliminarlos. Pues no es que sea un acuerdo entre todos, o sea, si lo vemos desde la evolución o desde nuestro desarrollo, tenemos una etapa muy específica que se llama lactancia, claro, y que como su nombre lo dice, necesitamos leche. Una vez que terminamos la lactancia, ya no necesitaríamos leche. Tenemos el gusto de la leche y la hemos buscado mantener a lo largo de nuestra vida, pero si fuéramos sensatos, ortodoxos con nuestro cuerpo, ya no necesitaríamos consumir la leche. Los nutrimentos que nos aporta la leche los podemos consumir en otros alimentos, pero es mucho más cómodo y mucho más rico tomarnos nuestra leche que otros alimentos, ¿no? Y entonces por eso la leche se ha mantenido, el consumo de leche se ha mantenido. Hay algunas personas que siguen tolerando la leche por toda su vida. Lo normal es no tolerar la leche. Y en el momento que nuestro organismo nos dice no tolerar la leche, ya no deberíamos de consumir la leche. Pero pues siempre tenemos las opciones deslactosada, descremada, que buscan mantener este patrón de consumo, que no necesariamente es el más adecuado. Nosotros si escucháramos a nuestro organismo y estamos diciendo no más leche. No más leche. Eso okay, quiere decir que es la leche, pero puedo utilizar el lácteo en forma de yogur y en sus derivados, es decir, el queso, que también tienen los nutrimentos muy parecidos a los de la leche y que los puedo utilizar como una opción para mi dieta. O sea, ¿el yogur sí? El yogur, la ventaja del yogur son los microorganismos que tiene, que ayuda mucho a nuestra biota, a nuestra flora intestinal, como decían las abuelitas, que ahora le llamamos biota. Esta biota está muy relacionada con mantener un estado de salud, ayuda mucho a nuestro sistema inmune y se ha visto relacionado que una alteración en esta biota también favorece un desequilibrio en la salud. Entonces, el consumir el yogur nos favorece justamente a cuidar nuestra biota. Pero estamos hablando de una ración, es decir, 120 mililitros. No estamos hablando de 1 kilo de yogur o claro, 2 tazas y media. Aquí es donde la ración se vuelve un aliado a nosotros. Podemos consumir de todos los alimentos que a nosotros nos gusten, que no nos hagan daño y de esa manera vamos a tener una dieta saludable en las raciones que yo necesito, como bien lo mencionabas, de acuerdo al peso, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a nuestro estado de salud. Aunque aquí las tres somos mujeres y a lo mejor somos en promedio de la misma edad, tenemos complexiones diferentes. Hay quien es mamá de 1, hay quien es mamá de 2, hay quien no es mamá, y entonces eso hace que nuestro organismo funcione de manera diferente. Y hay una cuestión también psicológica que la psique está muy relacionada con nuestro consumo de alimentos, claro, ya sea por un desorden alimenticio de dejar de comer o de comer en exceso, o en mi caso, por ejemplo, soy una persona un poquito nerviosa, muy nerviosita. Entonces, y la ironía es que a mí me encanta, mi abuela me amaba porque mientras todos mis primos se iban corriendo a la despensa a tragarse todos los chocolates, yo me hacía un jitomatito con limón y sal y era yo feliz. Yo soy muy feliz con una ensalada de lechuga, brócoli y jitomate. ¿Sabes cómo me cae? Fatal, porque tengo colitis nerviosa. Entonces, al ratito ya es así de, oh, Dios mío, no debí haber comido eso, me debí haber comido carne, ¿no? O sea, algo que me dicen los doctores con más proteína. Entonces, también depende de tu forma de vida y forma claro, de vivir esa vida a nivel psicológico, ¿no? Claro, que es justamente lo que estábamos diciendo. Somos mujeres las tres, pero cada quien tiene gustos claro, diferentes y necesidades diferentes. Entonces, no vamos a comer lo mismo, aunque tuviéramos la misma edad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y lo que acabas de decir es, si yo tengo colitis, bueno, ¿qué alimentos son los que mejor me favorecen? A veces las carnes pueden ser no tan adecuadas para un proceso de colitis por el residuo y por el tipo de proteína que tiene. Que eso es también lo bueno de las proteínas que tienen los insectos, que son unas proteínas muy fácil de digerir, muy fácil de asimilar y no hacen este proceso tan inflamatorio como otras proteínas. Entonces, son otras de las bondades que pueden tener esta proteína con respecto a las proteínas que estamos muy acostumbradas a su consumo. Entonces, aquí la invitación es, si uno quiere hacer algún cambio en su alimentación, siempre cuando sea para mejor, o bueno, se busca que sea para mejor, acérquense a alguien que sepa de alimentación, es decir, los nutriólogos. Somos realmente los profesionales que estudiamos 5 años o más para realmente poder hacer una orientación alimentaria y poder acompañarlos en la elección de los alimentos en gustos, usos y costumbres y lo mejor que podemos buscar para mantener un buen estado de salud. Entonces, sí invitarlos a que tengan mucho cuidado con estas personas que se dicen ser nutriólogos cuando no lo son.
Una forma de identificarlos es que empiezan a quitar alimentos a diestra y siniestra. Entonces, si nada más quita el alimento o obliga a consumir otro alimento, quizá no estamos hablando del mejor nutriólogo o no es el nutriólogo que necesito para hacer mi cambio y mantener mi estado de salud. Por ejemplo, si Mariana te consulta, tiene colitis nerviosa, ¿tú le recomendarías que incluyera en su dieta cuántos días a la semana que comiera insectos, por ejemplo? Pues chapulincitos, otra cosa que no sean gusanitos. Exacto. Pues platicando con ella justamente a esta interacción de que no le gustan tanto los insectos, a lo mejor obligarla a consumirla más de una vez a la semana como forma de su plan de alimentación no sería lo más adecuado, porque hay un rechazo y siempre hay que tener en mente que el comer es un placer. Y entonces, si yo al consumir un insecto no me siento bien, no me está haciendo feliz el consumir y es, ay, viene mi ración de insectos, y entonces quiere decir que no es la mejor dieta para mí, ¿no? Lo mismo puede pasar con, ahí viene el pescado, ahí viene la carne, con cualquier alimento que no es algo que yo disfrute. Si de repente le decimos a Mariana, te vas a consumir de esta manera los chapulines, y dice yomi, está contando la hora para su colación, Entonces, sí, claro. Entonces quiere decir que es una muy buena estrategia. Entonces, a partir de ahí es donde podemos establecer la frecuencia de consumo. Volvemos a lo mismo, no hay dietas mágicas y no hay dietas para todos. Entonces, depende de lo que necesite cada quien y los gustos de cada quien y cómo se vaya queriendo acercar cada persona a cada uno de estos alimentos. Y por ejemplo, aquellos que les encanta comer hasta las piedras, como decimos en casa de mis papás, ¿tú qué les recomendarías que incluyeran insectos? ¿Cuántos días a la semana? Pues, o sea, gente que le encanta comer de todo. Si le gusta comer de todo, pues nada más hacer la sustitución. No, lo que sí no se vale es comer insectos, más la carne de res, más la carne de pollo, más el pescado, porque entonces ahí estamos comiendo de más, ¿no? Entonces, sustituir alguna de las comidas que tienen proteína, ya sea desayuno, comida, cena, o si en mis colaciones yo acostumbro a utilizar una ración de proteína, pues sustituirla por algún insecto en la técnica culinaria, en la preparación que mejor me favorezca, ¿no? Si estoy pensando en que me voy a comer unos taquitos de escamoles o algo así, entonces, ¿en qué momento del día yo como tacos? Pues a lo mejor a la hora de la comida, entonces sería un buen momento para sustituirlo. A lo mejor me voy a hacer unos chapulines como tipo botana, entonces cuando vea el fútbol, en vez de tener mis chicharrones, voy a tener mis chapulines listos, crujientes para consumir. Entonces va a depender del tipo de preparación que estemos consumiendo y hacerlo equiparable a qué momento del día, ¿no? Para que no sea tampoco tan diferente como para que rechace el alimento, ¿no? Una vez, vamos a hacer una pausa, pero una vez estando en Oaxaca, yo estaba con mis chapulines y había un tercero, ¿no? Y entonces el amigo le dijo, a ver, ¿comes camarones? Sí, pues cómete un chapulín, es más o menos lo mismo. Ya nos dirás si era un consejo inadecuado. Se los comió todos los chapulines, pero o si tienen alguna similitud. Hacemos una pausa, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma. Y la pregunta que hacía Mariana, ¿los camarones y los chapulines tienen algo que ver o...? Los crustáceos o algo así, criaturas del mar que también parecen insectos de mar. Bueno, lo único que tienen que ver es que son alimentos de origen animal. Fin, ok. Y hasta ahí. Sí, a veces, por ejemplo, los camarones, recordemos que tienen lo que le llamamos la cascarita, que es la piel, que es lo duro, que pues de hecho los pelamos y nos comemos normalmente la carnita solamente, ¿no? Normalmente, pero hay mucha gente que se echa todo el camarón así frito, con cabeza, cola y todo. Que a diferencia de los insectos no les quitamos esa telita o la piel, realmente el caparazón o esa parte de queratina, que es lo que también ayuda mucho o que tiene grandes aminoácidos que son los benéficos para nosotros. Si lo ponemos entre el insecto, que no le quitamos la piel dura, ¿no? Y nos pensamos en el camarón, que no le quitamos la cascarita, como se le llama comúnmente, podríamos pensar que se parecen por la cantidad de queratina, pero son especies totalmente diferentes y bueno, van a tener proteína, a diferencia de los chapulines, el camarón sí tiene un poquito más de colesterol. Sí. Entonces ahí también es una gran diferencia. Recordemos que el colesterol no es la grasa mala que pensamos.
El problema del colesterol es si yo lo consumo en exceso y si me como unos camarones con tocino, capeados con coco y eso frito. El problema no es el camarón, sino todo lo que hice con el camarón, ¿no? Entonces, si yo me como un cóctel de camarón o un ceviche de camarón, que lo acompaño con verduras, aún esa cantidad de colesterol no me va a afectar. Recordemos que los alimentos no los absorbemos, no sé si agraciados, desgraciadamente, al 100%. Nosotros tenemos una capacidad de absorber los nutrimentos. Algunos son más eficientes y otros son menos eficientes. No quiere decir que si un alimento tiene 300 gramos de colesterol, quiere decir que yo después de consumir voy a tener esos 300 miligramos de colesterol en sangre, ¿no? Y además la gente aquí, bueno, en todas partes, pero yo de pronto he visto en varias ocasiones, así, no, yo no voy a comer hoy con ustedes porque estoy a dieta. Entonces pido una ensalada. Esa ensalada trae, por ejemplo, queso, un montón de queso, trae crutones fritos, trae trozos así de tocino y le ponen un aderezo, pero así con ganas. Entonces, pues ahí se rompe un poco la idea de la dieta. O, por ejemplo, puedes comer una quesadilla. Una cosa es comer una quesadilla de flor al comal, y otra cosa es comer una quesadilla frita de papa con crema y su quesito. O sea, es como también uno se hace güey, ¿no? Si quieres comerte, pues ¿qué? Me dijeron que una quesadilla, pues ahí sí hay que tener como responsabilidad de saber exactamente cuántas más calorías estás ganando por ese aderezo en la ensalada que por la cantidad de verdura que te comiste. Sí, lo que acabas de decir es muy cierto. A veces tenemos asociado que si yo como una ensalada es más saludable que si me como unos tacos. Pero hay combinaciones de ensaladas, por ejemplo, esta ensalada que tiene jamón, huevo duro, queso y además un súper aderezo, y hacemos feo a los tacos al pastor, ¿no? Que acaban de ser los identificados como el alimento más rico, ¿no? Sí. Entonces, a veces la idea que tenemos sobre ciertos alimentos puede ser no la correcta. Por eso es la importancia de que se acerquen a un nutriólogo para que les pueda asesorar de la mejor manera de qué ensalada hay que comer o es mejor combinarla y de qué manera me puedo comer esos deliciosos tacos al pastor sin que me haga daño, ¿no? Y puedo hacer unos tacos de insectos sin que me haga daño y que los pueda disfrutar como cualquier otro alimento. Entonces, es importante conocer los alimentos para ver cómo combinarlos para que jueguen a nuestro favor. Con la quesadilla, bueno, en general ningún alimento frito va a ser nuestra opción, sea quesadilla, sea lo que sea. Entonces vamos a buscar otras formas al comal o asadas que saben muy buenos, ¿no? Ay, Elvira, pues muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Punto y Coma. Y finalmente la mejor alimentación para todos es aquella que nos caiga bien y sobre todo acercarnos a los especialistas. Expertos, sí.